Hola, ¿qué tal? Aquí vengo con un nuevo resumen semanal de lecturas y series. La verdad es que lo echaba de menos después de la semana de descansito de Semana Santa. Eché en falta grabar el diario. Así que bueno, he dicho semanal, pero esta en realidad pues abarca 2 semanas. Importa poco porque la semana de Semana Santa apenas consumí nada. Así que bueno, vamos a ello que hay bastantes cositas. Antes de empezar, el recordatorio de rigor: me podéis seguir en todas mis redes sociales, que las tenéis siempre en la cajetilla de información junto con otras cosillas de interés, y me hacéis un gran favor si dais like a los vídeos y os suscribís al canal si no estáis suscritas o suscritos aún, si os gusta mi contenido. Y ahora sí, os cuento todas las cositas con las que estoy. Venga, a ver, empezamos por series, pelis. Las series las voy a repasar rápidamente porque ya sabéis que estoy inmersa en unas cuantas que son largas, o sea que lo único que hago es avanzar y no tengo grandes comentarios que hacer. Sigo con Vikingos, de momento no la he abandonado. Bueno, sigue estando bien, sin más. A mí no me está apasionando, pero la estoy viendo con mi pareja, así que ahí vamos, seguramente la terminemos, así que estará por aquí recurrentemente. Tengo que decir que los últimos capítulos que he visto, que son ya, siempre se me olvida, no sé si estoy en la segunda o en la tercera temporada ya, creo que en la segunda. Ha habido un cambio que a mí no me ha hecho mucha gracia. Ha pasado algo en cuanto a un cambio de personajes que a mí no me ha gustado, pero en realidad no se puede decir mucho porque lo que sí tiene la serie es que está muy bien documentada y realmente es como una especie de histórica, con lo cual son cosas que no son de guión, es que pasaron de verdad. Pero da igual, a mí no me mola un pelo y lo estoy sufriendo un poco en esta temporada. Eso es lo que comento, no digo más porque ya a estas alturas pues cualquier detalle realmente son spoilers, teniendo en cuenta de que son cosas históricas porque es todo muy mitológico y movidas. Así que ya está. Luego, por otro lado, sabéis que estaba terminando la serie cortita de Descansar la neurona de entre semana, que es Big Bang. Estoy a puntito de terminar. Después no sé qué voy a hacer con mi vida. Os pedí recomendaciones, apunté varias de las de 20 minutos que me dijisteis, aunque tengo que reconocer que tengo un mono increíble de volver a ver Brooklyn Nine-Nine, así que no descarto volver a empezar esa en vez de una nueva. Lo único que comento de Big Bang es una cosa que me está llamando la atención, y es que yo en mi recuerdo tenía que en la primera vez que la vi, porque yo la estoy viendo por segunda vez, me gustaron más las primeras temporadas, o como que las últimas temporadas no me habían gustado mucho. Y sin embargo, ahora esta segunda vez, me están gustando muchísimo más las últimas temporadas que todo el resto de la serie, que creo que ha envejecido regular. Así que, pues no sé, mira, cambio de visión. En cualquier caso, lo estoy disfrutando y me da mucha penita volver a terminarla. Ahora ya sí que comento cosas nuevas de audiovisual. He empezado, por fin, las ganas que le tenía, de verdad, me muero, la nueva temporada de Killing Eve. Yo soy extremadamente fan de Killing Eve, ¿vale? Entonces os aviso que vaya por delante, cualquier opinión que yo dé de Killing Eve no es objetiva. Bueno, a ver, no, las opiniones nunca son objetivas, pero me entendéis, ¿vale? O sea, yo voy a amarlo, hagan lo que hagan, va a dar igual. O sea, da exactamente igual lo que hagan, que yo voy a ser fan. Entonces, partiendo de ahí, os cuento que lo estoy disfrutando muchísimo. Llevo 3 capítulos ahora mismo solo, la verdad es que no quiero terminarla, ojalá dosificarla un poco. Y estoy disfrutando muchísimo el reencuentro con los personajes, maravilloso. Podría haber cosas que estaría disfrutando más, por supuesto, pero yo sabía que no me las iban a dar, o por lo menos no me las iban a dar desde el principio. Cruzo los deditos porque me las den, por lo menos al final, aunque tengo serias dudas. Pero en cualquier caso, Living la vida loca, yo es que las amo muchísimo. Esas 3 mujeres son mis diosas, ya está. Ahora, advertencia, porque la forma esta de introducir. Yo sé que esta última temporada, por los 3 capítulos que llevo, no va a gustar demasiado. No le va a gustar a todo el mundo, se centra en ciertas cosas que tenía la serie y deja de lado otra faceta, que esto viene a ser que deja de lado la faceta más seria y realista y se centra en la mamarrachada absoluta, el humor absurdo completamente y la ida de olla. Entonces yo, pues entusiasmada, pero yo sé que esto no vende tanto y que no va a gustar. Así que por eso digo que esta recomendación, bueno, de las anteriores temporadas, o sea, la serie la tenéis que ver porque es que es una obra de arte, una obra maestra, sobre todo en cuanto a los personajes. Recordemos que son libros, que no se vaya a llevar la serie todo el mérito. Pero esta última, pues bueno, no creo que va a tener más crítica negativa. Pero bueno, vamos viendo porque solo llevo 3 capítulos. Espero deciros más cuando siga. Antes de irme de Semana Santa, vi una peli que yo estaba esperando mucho poderla ver en casita, que está en Disney Plus, y por supuesto es Muerte en el Nilo, la última adaptación de Muerte en el Nilo que llevábamos años esperando.
A ver, a mí no me ha encantado, ¿vale? Pero yo ya sabía, y cualquiera que me haya oído hablar de esto, ya sabía que a mí no me iba a encantar porque estas últimas adaptaciones que están haciendo, que primero hicieron la de Orient Express y ahora esta, no son mi estilo, no caso muy bien con los giros que le han dado, ni a los personajes, ni a las historias, ni a todo. Entonces, bueno, pues yo sé que no voy a amar ninguna de estas películas, pero tengo que decir que me ha gustado bastante más que la de El Orient Express. Por un lado creo que es porque yo ya había ajustado mis expectativas y sabía lo que iba, pero por otro lado creo que hay otro, o sea, que está mejor, ¿vale? Aparte de esto, pero me cuesta juzgarlo. Dicho esto, la recomiendo, pero yo lo siento, pero con estas adaptaciones siempre voy a recomendar leer los libros primeros, porque son libros de misterio, si te ves la peli te sabes el final y te estropean el libro, básicamente. Entonces, bueno, ya que no estoy enamorada de las adaptaciones y obviamente amo esos libros, pues yo tengo que recomendar esto sí o sí, luego ya cada cual que haga lo que quiera. Tengo dudas, porque yo tendría más cositas que decir de esta adaptación, de esta película, de este libro y de algunas cosas que han hecho. ¿Os apetece que grabe un vídeo cortito? De verdad, no me voy a estar 40 minutos hablando de esto, yo ya he aprendido la lección, o eso espero. Hablando solo de la comparación entre la peli de Muerte en el Nilo y el libro, siempre sin spoilers, ya sabéis que yo todo lo que grabo siempre es sin spoilers. Bueno, contadme si os apetece, aún así, según mi ramalazo, igual lo grabo o no, pero si me decís que os interesa, pues sí o sí lo grabo. Sobre todo es eso, es para comentar algunas cosas así muy puntuales que me parece que son guays de saber en cuanto a esta comparación, pero me llevaría unos cuantos más minutos y aquí no me cabe. Así que me contáis, igual grabo ese vídeo así en un momentito y lo tenéis por ahí. Y ya lo último que quería comentar en cuanto a audiovisual es otra peli que no he visto, pero quería dejarlo ya dicho porque no sé cuándo la voy a ver. Batman, la última de Batman, ya la tenemos en HBO. Yo estoy que me muero por verla, obviamente. Todavía no la he visto porque la voy a ver también con mi pareja, entonces estoy esperando a encontrar el momento. Pero tengo muchas ganas, las críticas que he oído son muy buenas. Yo soy estas personas un poco estúpidas con las películas de Batman, así que no sé qué me parecerá a mí, pero tengo muchas ganas. Además, os recuerdo que sacaron estas ediciones, que yo me emocioné mucho y os lo conté, que son muy baratitas, que cuestan 10 euros, son de bolsillo y son los cómics que tienen especialmente que ver con esta nueva película de Batman que han hecho. Yo me pillé estos dos, pero hay unos cuantos más porque hay varios cómics que están relacionados, pero yo me pillé estos dos porque tenía muchas ganas de tenerlos y nunca me había venido bien gastarme los dineros. Que es el largo Halloween, que este os lo enseñé en el último book haul yo creo, pero luego me pillé también el siguiente que es Victoria Oscura, que este nunca lo he leído yo y pues ya estaba tardando. Vamos volando a comentaros todas esas lecturas que me han ido acompañando estas 2 semanas. Algunas las he terminado, otras las he empezado, con las que estoy. Voy a pasar rápido por algunas porque ya he hablado bastante de ellas y además hablaré más, así que bueno, esto está aquí simplemente como para hacer el resumen. Vamos a ver si nos atenemos a que realmente sea resumen. Súper importante, la semana de Semana Santa me terminé Las Bestias Olvidadas de él. ¡Qué maravilla! Cómo no había leído yo todavía esto, que fue la primera publicación que hizo la editorial de Duermevela y yo me la había saltado porque no me había terminado de llamar demasiado, a pesar de que era una preciosidad de edición. Pero gracias a Rocío de Libros al Alba, que es súper pesada con este libro porque se ha convertido, yo creo, en uno de sus libros favoritos, que creo que fue su mejor lectura del año pasado, pues me entró a mí el gusanillo y dije, venga, tengo que leerlo. Y acierto completamente, me encantó, creo que se disfruta muchísimo, creo que me ha reconectado con una fantasía con la que yo no estaba conectada y me ha gustado mucho la intención, la forma y la interpretación, que además se habla mucho de ello en una nota que hay detrás del libro y que también he disfrutado mucho porque me ha asentado la visión que me estaba dejando el libro, pero que había cosas que yo no había terminado de reflexionar y después con eso ha sido como el cierre perfecto. Así que chapó por el libro, chapó por la historia, chapó por la escritora, chapó por la editorial y chapó por la nota final del libro. Os hablaré más de él en el wrap up y ahora mismo está ahí luchando con favoritos. Pasamos rapidito por actualización del Club del Callejón del Misterio. Esta semana hemos terminado lectura en uno de los grupos que tenemos ahí, que es el de Anne Perry. Hemos terminado el segundo de la saga de Thomas Pitt, que es Los cadáveres de Callender Square.
No sé, o sea, lo estamos disfrutando mucho. Respecto al cierre de la historia y al final ha habido opiniones diversas, hemos tenido una charleta bastante amena sobre qué nos aparece el final, qué no, pero lo que sí es que son libros que se disfrutan mientras se están leyendo, son divertidos, se pasa bien, así que bueno, yo creo que eso es común a todo el grupo. A mí me flipa, yo ya sabéis que estoy enamorada de Anne Perry y que estoy amando muchísimo sus historias y sobre todo su forma de contarlas. Este es el segundo de la saga, como he dicho. Vamos a por el tercero porque estamos leyendo toda la saga en ese grupo, a ver las que aguantamos. Yo pienso leerme todos. Y el tercero será para finales de mayo, por si acaso a alguien le interesa unirse al grupo, que sepa que vamos a seguir y que eso, que vamos por el tercero y que lo leeremos finales de mayo, junio. En cuanto al primer y segundo libro de esta saga, tengo que decir una cosa que me parece muy importante: leerlos por orden si es que quieres leer todos. O sea, en este te destripan muchas cosas del primero. Y ahora estamos empezando lectura en otro de los grupos del Club del Callejón del Misterio, que es el grupo de Aurora Teagarden. Estamos empezando el número 2 de la saga, que es La Paciencia de los Huesos. Ya sabéis que yo amo a Aurora Teagarden, así que espero que todas nos lo pasemos muy bien. Si queréis uniros a ese grupo, pues también me lo podéis decir, y que sepáis que estamos en el segundo y estamos a meses alternos, así que en junio será cuando leamos el tercero. Y respecto a libros terminados, comento dos decepciones. Una muy triste, porque yo tenía muchas ganas de este libro, y es que me he terminado este libro, lo último que me dijo, que lo he leído también con Rocío de Libros al Alba. No nos ha gustado, ¿vale? Lo que voy a decir en el resumen es básicamente eso, ya hablaré más de él en el wrap up, pero me ha decepcionado mucho en varios sentidos, pero sobre todo en cuanto a la resolución del misterio. Todo lo demás yo lo podía pasar por alto. La verdad es que hasta más de la mitad del libro me parecía que estaba entretenido, me tenía muy enganchada y con eso yo podía perdonar absolutamente todo lo demás. Pero después el final para mí ha sido en picado y no me ha gustado, así que sepáis ya desde este resumen que pese a ser el ganador de los premios de Goodreads en la categoría misterio, yo no va a ser un título que vaya a recomendar. De momento lo dejo ahí, en el wrap up os contaré un poquito más. Y por último, la otra decepción, bueno, no es libro leído, es un libro que he abandonado y estoy orgullosa de haberlo abandonado. Y se trata del Sanatorio de Sarah Pearse. De hecho ya no lo tengo porque era de la biblioteca y ya lo he devuelto. Yo ya iba sobre aviso de algunas opiniones negativas, sobre todo de Sara, de Tómate un café con Sara, que me había hecho campaña porque no me leyera ese libro, pero yo cabezota siempre, lo primero. Y quería intentarlo, pero no. Más o menos a las 60 páginas he decidido abandonarlo porque no estaba casando conmigo. Tengo que decir que tenía muy buena ambientación, pero que todo lo demás no me estaba gustando. Y ya está, así que lo he abandonado. Aprovecho aquí a hacer un inciso que para mí es muy importante, porque no se trata de quedar bien, se trata de que para mí es muy importante y es fundamental a la hora de opinar sobre libros. Y es que cuando yo digo que a mí no me ha gustado un libro, quiero decir que a mí no me ha gustado, os voy a dar los motivos por los que yo no he encajado con el libro, por qué no lo recomiendo, y sabéis que siempre intento ser sincera. Pero nunca, nunca quiero decir que el libro sea malo, ¿vale? Para mí es muy importante a la hora de dar opiniones que sepáis que yo nunca hablo de libros buenos y malos. Los únicos libros a los que me voy a referir como malos siempre va a ser si son libros ofensivos, tóxicos o insultantes. Pero en otro caso siempre quiero que quede claro que no es a eso a lo que me refiero. Y bueno, pues me parecía bien meterlo aquí porque ya sabéis que yo no suelo abandonar libros y bueno, pues ahora me he atrevido y también estoy orgullosa de eso, pero estoy segura de que es un libro que igual, si hubiera seguido, hasta me hubiera podido gustar, no lo sé. Si alguna vez lo sacan en audiolibro, tengo la firme intención de acabármelo, porque así no me hubiera importado. Y ahora ya, os digo sin más 3 libros con los que estoy ahora mismo. Por un lado estoy con el segundo de la saga de los floreros, que sucedió en otoño. Lo estoy leyendo con Priscila, de la biblioteca de Blue Rose. Me lo estoy pasando muy bien, me está gustando mucho porque la experiencia es maravillosa y sigo amando a Lisa Kleypas, pero me está gustando menos que el primero porque está teniendo, como me decía Priscila, varios momentos de levantamiento de ceja. Una pena, pero bueno, el global me está gustando mucho. Luego, por otra parte, en audiolibro estoy con El Mentalista, que es el último de Camila Lagerberg. Lo estoy disfrutando un montón, me está gustando mucho. Como siga así, va a ser una lectura súper recomendada. Pero cuidado, que todavía no he avanzado mucho, no voy ni por la mitad del libro, ¿vale? En este momento, mis impresiones principales es, lo primero, que es muy guay, me flipa que haya un mentalista colaborando con la policía. Lo segundo, que viene al caso, es que la gente que buscáis realismo en la policíaca no es vuestro libro, desde luego, porque los procedimientos son muy locos. Repito, hay un mentalista colaborando con la policía.
Y tercero, que lo único que me está sacando un poco de la historia es que hay una parte de un personaje que me está pareciendo súper irritante y que espero que tenga aquel que vaya a algún sitio y lo esté haciendo por algo y que no sea simplemente por irritar. Pero es una cosa muy secundaria, así que apenas cuenta. De momento, me está gustando mucho la lectura. Y ultimísimo, por fin estoy metiendo algún autopublicado en el mes de abril de autopublicados, que es la iniciativa que promovió Laia de Quién te lo ha dicho, y que yo voy mal. O sea, a mí las iniciativas se me dan mal. Es lo que hay, punto. Pero bueno, no pasa nada porque todos los libros que mencioné me los leeré en algún momento. Pero de momento con el que estoy en digital es con 48 horas antes de ser un zombie de Silvia Martín. Llevo súper poquito, pero me está gustando, me está pareciendo divertido y me está gustando mucho el tono con el que está contado la historia y además es más original de lo que yo me esperaba cuando leí la premisa. Tengo que decir que las primeras páginas creí que no iba a encajar, fue un primer así de, ay, no sé, pero en cuanto pasaron 5 páginas ya estaba dentro y ya había echado mis sonrisitas y creo que lo voy a disfrutar mucho. Y hasta aquí el resumen de esta semana de lecturas y series. Contadme por abajo en comentarios, como siempre, si habéis visto estas pelis, estas series, si habéis leído estos libros, si os llaman y cualquier cosa que queráis recomendarme o contarme que estéis viendo o leyendo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos y leemos en comentarios, nos vemos y leemos en otras redes sociales y os recuerdo que agradezco muchísimo si dais like a los vídeos y os suscribís porque me ayuda muchísimo. Nos vemos pronto. ¡Chao!